Bienvenidos a Hoy no duermes, el lugar donde el horror y la historia se encuentran. Esta noche les traigo un caso tan escalofriante como real, el de Juan Díaz de Garallo, conocido como el Sacamantecas. En el siglo XIX, las calles de Vitoria se llenaron de miedo por los brutales asesinatos cometidos por este hombre, un personaje que aún hoy genera preguntas sin respuestas. ¿Quién era realmente? ¿Qué lo llevó a cometer crímenes tan atroces? Prepárense para conocer uno de los casos más macabros de la historia de España. La historia nos lleva a la Vitoria de finales del siglo XIX, una ciudad tranquila que poco a poco se modernizaba. Sin embargo, entre sus calles empedradas y sus habitantes trabajadores, comenzó a surgir un miedo colectivo. El término Sacamantecas ya era conocido en la tradición popular, asociado a personajes que extraían la grasa de sus víctimas para supuestos rituales o remedios. Pero Juan Díaz de Garallo convertiría esta leyenda en una realidad aterradora. Juan Díaz de Garallo era un hombre aparentemente normal, un jornalero humilde, reservado y algo solitario. Nadie sospechaba que detrás de su fachada tranquila se escondía un asesino despiadado. Sus primeras víctimas fueron mujeres que vivían en la pobreza o la marginalidad. Se aprovechaba de su vulnerabilidad, las engañaba y luego las atacaba de forma brutal. Pero no se trata solo de asesinatos. Sus crímenes estaban marcados por una violencia extrema que dejó conmocionada a toda la sociedad. El modus operandi de Juan era simple, pero efectivo. Abordaba a sus víctimas en caminos apartados, las estrangulaba y, según los testimonios, en algunos casos extraía la grasa de sus cuerpos. Uno de los casos más espeluznantes fue el asesinato de una joven llamada Manuela. La brutalidad del crimen y la escena del hallazgo dejaron claro que no era la obra de un hombre común. Juan Díaz de Garallo fue detenido en 1879, después de años de terror. Durante el juicio negó muchas de las acusaciones, pero las pruebas y los testimonios en su contra eran abrumadores. Fue condenado a muerte por garrote vil, una ejecución que tuvo lugar en Vitoria en 1881, pero incluso después de su muerte, su figura quedó envuelta en el misterio. ¿Actuó solo? ¿Realmente realizaba rituales con la grasa de sus víctimas? El caso del Sacamantecas marcó profundamente a la sociedad española de la época. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y brutalidad, y hasta hoy sigue siendo un tema de discusión para criminólogos e historiadores. ¿Era Díaz de Garallo un psicópata que encontró placer en el sufrimiento ajeno? ¿O su historia se entremezcló con leyendas y supersticiones populares? El caso del Sacamantecas nos recuerda que el horror no siempre está en los relatos ficticios, sino que puede surgir en los lugares más inesperados. ¿Qué opinas tú?
¿Fue Juan Díaz de Garallo un monstruo o un producto de su tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda, esta noche no duermes, no duermes, no duermes.